Damas y caballeros, feliz año nuevo, feliz inicio de curso, reinicio de curso. Espero que hayáis pasado buenas fiestas. Como esta clase está filmada y la van a ver muchas personas de México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, pues saludos a todos nuestros amigos de América. Gracias por seguir este canal y ojalá todos juntos crezcamos mucho aprendiendo de la palabra de Dios. Empezamos haciendo 1 minuto por la paz. Que el Señor nos dé luz en este año que empieza para que todos seamos instrumentos de su paz. Jesús, que eres camino, verdad y vida, acompáñanos cada día en nuestras penas y en nuestras alegrías, en nuestras luchas y en nuestro descanso. Así sea. El Evangelio de San Juan, así lo llamamos, el cuarto Evangelio. Vamos a empezar este curso sobre el cuarto Evangelio, que para muchos es el más misterioso, el más difícil de entender, para otros es el más profundo, el que prefieren. ¿Habéis leído el Evangelio de Juan entero o algún párrafo? ¿Qué sensación o qué impresión tenéis de él? ¿Es realmente el más profundo, el que más os gusta, el que más difícil os resulta? Tiene una dificultad para entenderlo. Tiene una dificultad. Yo diría que es más profundo, ¿no? Es más profundo. Todo esto es lo que la gente piensa o la impresión que da leyendo este Evangelio. Mirad, os voy a contar una historia personal. Yo le tengo un especial amor al Evangelio de Juan. Es mi favorito. Y os explicaré por qué. Hubo una época en mi vida, cuando era muy jovencita, que estuve a punto de dejar la fe, la iglesia, la religión, todo. Como todos joven, me preguntaba muchas cosas, tenía mis crisis y me enfadé con Dios. Me enfadé. Y yo por tradición y por familia pues siempre iba a misa, iba a un grupo de jóvenes en mi parroquia y bueno, hacía una vida cristiana formal. Pero interiormente tenía mis dudas, mis peleas con Dios y mis crisis. Y un año me planteé y me dije, Monse, cuando llegue el final de curso, dejas la parroquia, dejas el grupo de jóvenes, lo dejas todo y oye, a ser libre y aprender de esta vida. Bueno, estaba un poco harta de la iglesia, de la fe, de todo. Pero en ese momento me planteé una cosa, me hice un desafío a mí misma. Hice algo que no todo el mundo hace, porque la mayoría de personas cuando tienen una crisis de fe lo abandonan todo y se van y buscan otra cosa o se olvidan. Y yo me desafié a mí misma y me dije, vamos a ver, Monse, antes de dejar esta fe cristiana, todo esto que has heredado de tu familia, que tiene tantos años de historia, que para ti ha tenido valor desde niña, antes de apartarte de esto, profundiza un poco, date un margen, profundiza, aprende un poco más y entonces tú misma decide si vale la pena continuar profundizando o realmente mejor que lo dejes y que hagas tu camino. Y pensé, vale, vas a profundizar en tu fe cristiana. ¿Cómo lo haces? Si ya rezas, ya vas a misa, ya vas a un grupo de jóvenes, ¿qué más voy a hacer? Y decidí leer los evangelios, pero no leer un trocito cada día o lo que se lee en las misas. Pensé, coge los evangelios y léelos a fondo de principio a fin. Pero claro, los evangelios que son 4 evangelios. Bueno, voy a coger un evangelio y lo voy a leer a fondo. ¿Por cuál empiezo? Y yo había oído hablar del Evangelio de Juan y lo que había oído es, ¡uf! El Evangelio de Juan, qué difícil, qué teológico, qué profundo, ¡uf! Qué lío. Y como a mí me gustaban las cosas difíciles, pensé, vete a por el Evangelio de Juan. Empieza por ese, por el más difícil. Y en casa de mis padres pues tenían varias Biblias y tenían un librito chiquitín que era un Evangelio de Juan, solo el Evangelio de Juan. Y además era un ejemplar del Evangelio de Juan que era de los evangélicos, no tenía ni notas a pie de página ni nada, era puramente el texto. Y yo pensé, lo cojo y lo voy a leer, a ver si entiendo algo. Y empecé a leer y yo
me di cuenta de una cosa. Me dije, yo no sé si lo entiendo o no lo entiendo, pero todo esto que estoy leyendo, para mí, tiene mucho sentido. Este libro me está diciendo algo importante. Y seguí leyendo. Y llegué a una frase, la frase de Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a mí esa frase me tocó como un aldabonazo. Porque a los 16 años una chica inquieta, ¿qué quiere? Quiere vivir. Yo estaba sedienta de vivir, pero de vivir ¿cómo? De vivir a tope. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Vivir intensamente, vivir hasta las máximas consecuencias. Y yo estuve leyendo aquello y pensé, Dios mío, Jesús me está diciendo, Monse, es que yo también quiero que vivas así. Es lo que quiero, que tengas vida en abundancia. Y seguí leyendo. Y los últimos capítulos de Juan, los veremos, son tremendos. Todo aquello me decía tanto que ya cuando acabé el Evangelio de Juan, ya estaba pensando, esto vale la pena. Debo seguir profundizando. Y en ese momento, además, me ocurrió otra cosa. Me estaba planteando yo dejar la parroquia y el grupo de jóvenes y todo, cuando el mosén de la parroquia, el rector, me llama un día a su despacho. Oye, Monse, estaba pensando pedirte una cosa. Y yo, ¿qué? ¿Por qué el año que viene no haces de catequista? Me quedé de piedra pensando, este mosén no tiene ni idea de que estoy a punto de dejar la iglesia y me está pidiendo ahora que vaya a enseñar a unos niños catequesis, que les vaya a enseñar la doctrina cristiana. Yo estoy hecha un mar de dudas y con mis crisis y ahora me pide que yo sea catequesis. Es como pedirle a una persona que está aprendiendo que haga de maestro. Y yo le dije, mosén, pero yo no estoy preparada, yo no sé. Solo tenía 16 años. Y me dijo, claro que estás preparada, yo te veo, yo te veo. Bueno, acabó el curso y le dije al mosén, pues sí, vale, me lanzo, ya me prepararé, ya leeré, ya me apañaré. Me dijo, no te preocupes, hay libros, hay cosas. Le dije que sí. Me leí el Evangelio de Juan, le dije que sí al mosén y más adelante pasaron más cosas. Pero en ese momento, pues mi vida dio un giro y el resto es historia, hasta el día de hoy. Por eso el Evangelio de Juan para mí ha tenido un papel muy importante, ha significado tanto, le debo tanto a ese discípulo amado de Jesús que escribió ese libro. ¿Cuánto le tengo que agradecer que me acercó a Jesús? ¿Y a cuántas personas no habrá acercado a Jesús, verdad? Por eso cuando me planteé preparar este curso, pensé, Dios mío, vas a hacer algo que quiero hacerlo muy bien, me quiero preparar a fondo, pero al mismo tiempo lo haré peor o mejor, no lo sé. Vosotros lo diréis, pero sí que es un curso que he preparado con mucho amor, con mucha gratitud, porque a mí ese Evangelio me cambió la vida y me abrió un camino, un mundo increíble, hasta el día de hoy. Entonces, hoy no vamos a empezar a comentar el Evangelio, yo quiero que cada día que venga, cada clase que venga, comentemos un solo capítulo, un capítulo por clase, porque es lo bastante denso y da lo bastante de sí. Y quiero que lo vayáis leyendo despacio, que también hagáis preguntas y que, bueno, pues que ahondemos todos. Pero hoy sí que os quiero dar una introducción a lo que es el Evangelio de Juan. Y he puesto puntos suspensivos, ahora os diré por qué. Bueno, os voy a explicar 4 detalles para introducirnos en el Evangelio de Juan o cuarto Evangelio. En primer lugar, este Evangelio que es tan misterioso, tan profundo, tan difícil a veces, pues es uno de los más breves. Después del de Marcos es el Evangelio más corto. Y los biblistas, los literatos que lo estudian, dicen que el vocabulario del Evangelio de Juan es el más sencillo. Con un diccionario de 1000 palabras tendríamos suficiente. Los otros evangelios necesitamos más palabras. 1400 Marcos, 1800 Mateo, más de 2000 Lucas. Lucas es el más rico literariamente. Juan
con tan solo 1000 palabras explica cosas profundísimas. Hay que saber. Bueno, pues el Evangelio de Juan tiene, como podríamos decir, 3 misterios. Los biblistas desde muy antiguo lo han estado estudiando y se preguntan, bueno, ¿por qué le llamamos el Evangelio de Juan? Lo primero de todo, porque en el Evangelio de Juan, si lo leéis de pe a pa, el nombre Juan nunca aparece, ni una sola vez. Entonces decimos, bueno, será Juan, Zebedeo, Santiago, Juan, aparecen los hermanos Zebedeos, pero nunca será su nombre. Y el que sí aparece en el Evangelio de Juan 5 veces es un misterioso discípulo que se dice, el discípulo que Jesús amaba. El discípulo amado, pero no se dice que se llamara Juan. ¿Es Juan el hijo de Zebedeo o no? ¿Por qué decimos que es Juan? ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues lo decimos por tradición de la Iglesia. ¿Por qué? Porque de la época de Juan o de Jesús no conservamos nada escrito, pero hubo un obispo, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, 300 años después de Jesús, que escribió la primera historia de la Iglesia. Y este obispo Eusebio, cuando escribió la historia, pues uno de los temas de su libro era ¿quién escribió los Evangelios? ¿Por qué se atribuyen los Evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque ningún Evangelio lleva firma. Y los libros en la antigüedad se copiaban de mano a mano y se transmitían de generación en generación sin saberse muy bien quién lo había escrito, quién fue el primero que lo escribió. Entonces, ¿por qué el Evangelio de Juan se llama de Juan? Bueno, pues porque un obispo de la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, fue el que transmitió esta tradición. Juan, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, apóstol de Jesús. Este Juan, cuando Jesús murió y resucitó, estuvo un tiempo en Jerusalén con Pedro y los apóstoles, como vimos cuando estudiamos los Hechos. Estuvo un tiempo en Jerusalén, fue a Samaria, estuvo evangelizando en lo que es Judea, pero más tarde este Juan viajó a Éfeso. Éfeso es una gran ciudad de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y allá en Éfeso ya había una comunidad cristiana. En tiempos de Pablo esa comunidad creció mucho, Pablo estuvo en Éfeso. Bueno, pues Juan llegó a la comunidad cristiana de Éfeso y permaneció con ellos, dirigiendo al parecer aquella comunidad como obispo o como el pastor o el líder de la comunidad de Éfeso. La tradición también dice que se llevó a Éfeso a María, la madre de Jesús. Y allí escribió su Evangelio. Cuando ya era muy anciano, fue al exilio a la isla de Patmos durante una persecución contra los cristianos. Exiliado en la isla de Patmos, dice este obispo, escribió el Apocalipsis y a su regreso, ya muy mayor, pues acabó en Éfeso sus días y allí escribió también la primera carta de Juan, que conservamos en el Nuevo Testamento. Murió en Éfeso y lo enterraron allí. Esto explica un obispo de Éfeso, que se llamaba Policrates, y Eusebio de Cesarea recoge esta tradición, ¿vale? Y esto se ha ido transmitiendo. Ahora bien, los biblistas que estudian el Evangelio de Juan se hacen muchas preguntas. ¿La tradición dice esto? Bueno, las tradiciones siempre se basan en un fondo real, pero claro, este obispo de Éfeso que lo escribe 200 años más tarde, Eusebio de Cesarea 300 y pico años más tarde, ¿son de fiar estas tradiciones? Porque ¿qué le pasa al Evangelio de Juan? Lo leéis, veis que es un evangelio muy profundo, muy teológico, escrito en griego. Todos los evangelios están escritos en griego, los textos originales. Pregunta, Juan Zebedeo, pescador de Galilea, ¿sabía hablar griego? ¿Sabía escribir griego? ¿Cómo pudo escribir este evangelio tan profundo? Respuesta de los biblistas. Bueno, escribir griego quizás no, hablar griego. Los galileos estaban en contacto con el mundo gentil de Fenicia, de Siria, de Jordania, y en el mundo gentil la lengua internacional era el griego. Es muy probable que algunos de los discípulos de Jesús hablaran griego y que el mismo Jesús, que era galileo, hablara griego. Es como, vamos a ver, os hago una comparación.
Imaginaros hoy la gente que vive en México. México hace frontera con Estados Unidos y hay muchísima relación con Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos hay que hablan o chapurrean el inglés? Así, muchísimos. Incluso hay una variedad del español que es el Spanglish, que es un español con muchos términos ingleses. Bueno, pues en tiempos de Jesús, muchos galileos seguramente hablaban o chapurreaban el griego. Hasta puede que el mismo Jesús hablara griego. Entonces, hablarlo sí, escribirlo, hay más dudas. Pero bueno, la verdad es que en la antigüedad muchos apóstoles, muchos maestros y pastores no escribían directamente sus enseñanzas, sino que las dictaban. Entonces, los biblistas piensan que posiblemente Juan, el apóstol, transmitió sus enseñanzas, sus experiencias con Jesús, y alguien de su comunidad de Éfeso, alguien que sabía escribir muy bien en griego, lo recogió por escrito. Y no solamente alguien lo recogió de boca de Juan, sino que con el paso del tiempo ese evangelio se fue completando, porque los biblistas han detectado que hay añadidos y como si hubiera varias ediciones del evangelio. Y sabéis que cuando un libro se publica en varias ediciones, hay ediciones que se amplía. Puede ser que la primera edición sea un texto y que en una segunda edición se añadan párrafos o capítulos. Y esto es muy claro con el último capítulo del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan acaba al final del capítulo 20 y acaba de una manera que parece que sea al final. Dice, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Punto final. Y luego aparece el capítulo 21 que explica pues una pesca en el mar, la llamada de Pedro y otro final, al final de ese capítulo. Tiene como dos finales, entonces los biblistas piensan que ese capítulo 21 se añadió más tarde. Este trabajo de escribir, copiar, completar, lo hizo la comunidad de Éfeso seguramente. Esta es la respuesta de cómo un pescador de Galilea pudo escribir este evangelio. Y claro, quien va copiando el evangelio y lo va completando, pues lo redacta muy bien, lo ordena y profundiza en la doctrina que se le ha transmitido. Pero segundo misterio, bueno, ¿por qué este evangelio es tan diferente de los otros tres? Porque los otros tres más o menos cuentan la historia de Jesús y episodios muy parecidos. Por eso se llaman sinópticos. Los evangelios sinópticos, si los ponemos en columnas, hay mucho contenido que coincide prácticamente del uno al otro. Pero Juan es tan distinto, pero muy diferente. Explicación de los biblistas y estudiosos. Bueno, es que Juan, como escribió más tarde que los otros, pues ya no quiso repetir la historia, quiso completar con episodios de la vida de Jesús que no estaban en los otros evangelios, por ejemplo, las bodas de Caná, la resurrección de Lázaro y otras cosas que no aparecen para nada en los evangelios sinópticos. Juan quiso completar y luego quiso profundizar en los discursos de Jesús. Veremos que es un evangelio que hay muchos discursos, cosa que en nosotros no hay. Y luego también los biblistas dicen que este evangelio tiene un enfoque distinto. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se centran en las enseñanzas de Jesús y en sus milagros y en sus hechos. Y son evangelios que tienen muchas parábolas. Juan no tiene ni una parábola, ni una. Los evangelios sinópticos se centran en muchos milagros. El evangelio de Juan solo tiene 7 y no dice milagros, nunca dice signos. Los otros evangelios hablan muchísimo del reino de Dios. Es el gran mensaje de Jesús. El evangelio de Juan no está centrado en el reino de Dios, está centrado en Jesús. En Jesús y en su relación con su Padre del cielo. Entonces, como el enfoque del evangelio es muy distinto, está más centrado en demostrar quién es Jesús, cuál es su relación con el Padre, pues no repite lo que ya dicen los sinópticos, y por eso es un evangelio tan distinto. Y por último, la otra pregunta, el evangelio de Juan, tan profundo, tan teológico, seguro que es más moderno, más reciente que los otros.
Los otros evangelios pues, pudieron escribirse en los años 70, 80, 90. El Evangelio de Juan, pues a lo mejor su última etapa de redacción pues, fue en el siglo II ya, pasado un siglo o así. Eso se pensaba antes. Incluso había teólogos que lo relacionaban pues, con otras corrientes religiosas. Bueno, pues esto se está discutiendo hoy. Y hay biblistas que dicen, ni hablar, el Evangelio de Juan es el más antiguo. Mi maestro, mi profesor de referencia, el profesor Rius Camps, dice, no es el más reciente, es el más antiguo y no es ni siquiera un evangelio, porque un evangelio es Mateo, Marcos, que hablan del reino de Dios, de las cosas de Jesús. Este escrito, más que un evangelio, es un escrito, es un testimonio. ¿De quién? De ese discípulo amado de Jesús, que desde su experiencia con Jesús hace un escrito muy profundo para explicar qué quiere transmitir Jesús y quién es Jesús. Entonces, hay otro argumento para decir que el Evangelio de Juan es más antiguo. Os he dicho que el Evangelio de Juan son 1000 palabras diferentes. Es un griego muy arcaico. El griego del Evangelio de Lucas es un griego muy elegante, muy fino, muy culto. El griego del Evangelio de Juan, los que saben, dicen que es un griego propio de comunidades judías de la diáspora, o sea, judíos que hablaban griego, pero desde tiempos muy antiguos. Entonces, la respuesta, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Juan? Pues quizás pocos años o pocas décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, en el siglo I, y no en el siglo II ni en una época tardía. Lo que pasa es que es un escrito pues, que se ha ido más que reelaborando, puliendo y completando. Pero posiblemente es un escrito muy antiguo. Y hay otra pista, además, para su antigüedad: el discípulo amado. Mirad, así como los sinópticos explican muchos episodios de la vida de Jesús y Juan explica menos, el Evangelio de Juan da unos detalles tan concretos y tan precisos que no dan los otros, que son los detalles propios de alguien que ha estado allí y ha visto. Por ejemplo, en la Santa Cena, en la Última Cena, cuando Jesús dice que alguien le va a traicionar, el Evangelio de Juan es el único que explica que el discípulo amado se recostó sobre el pecho de Jesús y le preguntó a Jesús, ¿y quién es? Eso solo lo dice Juan. Los otros lo explican de otra manera o no lo explican. Al pie de la cruz. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Los 12, ni uno. Pero al pie de la cruz hay un discípulo que está con María, su madre, y con las mujeres, y que ve cómo muere Jesús, y que ve cómo le clavan la lanza, y cómo sale sangre y agua. Ese detalle lo ve un discípulo que dice, estuve allí, lo vi y lo explico para que creáis. Estuvo al pie de la cruz, estuvo muy cerca de Jesús. Por eso es ese discípulo amado tan cercano que no lo abandona en el momento de morir. Y después, cuando Jesús resucita, ¿quién va corriendo a la tumba después de las mujeres? Van Pedro y el otro discípulo amado de Jesús. ¿Quién ve primero? El discípulo amado. ¿Quién cree? ¿Quién ve ese sudario aplanado, ese sudario que envolvía la cabeza enrollado a un lado? Eso es alguien que lo ha visto de verdad, no alguien que le han contado, no, yo lo vi. Entonces, esos detalles nos demuestran que efectivamente quien ha escrito este Evangelio es un discípulo muy cercano a Jesús, muy amado, y que explica lo que ha visto de primera mano. Y si él no lo escribió de puño y letra, se lo dictó a alguien de su comunidad para que constara y para que todos lo supieran. Entonces, los misterios de Juan. ¿Quién lo escribió? ¿Juan Zebedeo o este discípulo amado? ¿Es este discípulo amado un hijo de Zebedeo? La tradición de la Iglesia así lo dice. Si nos ponemos a profundizar y a estudiar, hay dudas. No lo sabemos exactamente, quizás algún día lo sepamos. Quedémonos con que este es el escrito del discípulo que amaba a Jesús.
Es un evangelio diferente porque pretende darnos un mensaje diferente, pretende hablarnos de Jesús y su profunda relación con el Padre y explicarnos cosas que ha visto un testigo de primera mano. Cuando se escribió muy antiguamente, en las siguientes décadas después de la muerte de Jesús, seguro en el siglo I. Además, se han encontrado papiros muy antiguos, cuando la gente decía el Evangelio de Juan es muy moderno, del siglo II y III, pues se encuentra un papiro del año 100 y poco con un trocito del Evangelio de Juan. Se acabó la historia de decir que era un evangelio tardío, es muy antiguo, es antiquísimo, de los más antiguos. Bueno, sigue permaneciendo el misterio de quién es este discípulo amado. Mi profesor, el doctor Rius Camps, nos dice que este discípulo era tan humilde y no quiere en ningún momento hacer sombra a Jesús. Por eso su nombre no quiere que aparezca nunca en el Evangelio. Y las pocas veces que tiene que mencionarse a sí mismo, simplemente dice el discípulo que Jesús amaba. Imaginaros qué amistad y qué amor tan grande el de este discípulo. Imaginaros además, entendemos ahora por qué ese evangelio es tan profundo, porque ese discípulo con la muerte y resurrección de Jesús experimenta algo muy fuerte. Primero se queda sin su amigo amado, pero por otro lado sabe que está resucitado, que siempre lo va a tener espiritualmente con él. Por eso es tan profundo. Bueno, os he dado esta ficha sobre el evangelio. Vamos a hablar ahora de las partes de este evangelio, que son fundamentalmente 4, aunque 2 son muy cortitas y las otras 2 son muy largas. Cuando leemos el evangelio de Juan, estas 4 partes son muy destacadas. La primera es el prólogo. En el principio era la palabra, es ese largo poema que siempre se lee por Navidad y que a veces nos deja un poco desconcertados. Lo vamos a explicar muy a fondo en la próxima clase. Este prólogo de Juan es muy importante porque en el prólogo, en este poema, Juan hace como un resumen condensado de lo que significa su escrito, su evangelio. En este prólogo Juan nos dice cuál es el plan de Dios, qué quiere Dios. Segundo, nos dice quién es Jesús, para qué ha venido Jesús al mundo, la misión de Jesús. Y en tercer lugar, Juan nos dice, ¿qué hacemos nosotros en este mundo? ¿A qué estamos llamados? El plan de Dios, la misión de Jesús y nuestra vocación como creyentes y seguidores de Jesús. Nuestra vocación, que es ser hijos de Dios, hijos amados de Dios, discípulos amados de Jesús, seguir los pasos de Jesús. Y es un prólogo que nos habla de la palabra, nos habla de la luz, nos habla de la vida. Ese prólogo yo diría que es como la esencia condensada. Mirad, ¿sabéis lo que es un aceite esencial o un perfume esencial? Coges el aroma de una planta y lo destilas y lo condensas y tiene un perfume increíble. En una pequeña gota hay un aroma inmenso. Bueno, pues en un pequeño poema, en el prólogo de Juan, hay un mensaje infinito, grandioso. Eso es el prólogo de Juan y lo vamos a ver en la próxima clase. Después del prólogo de Juan ya empieza el escrito y empieza una parte que los biblistas llaman el libro de los signos, que va a explicar las andanzas de Jesús, sus enseñanzas y cosas que le suceden a Jesús. ¿Por qué se llama el libro de los signos? Porque en este libro, en esta parte del Evangelio que va del capítulo 1 al 12, el evangelista nos va a contar 7 signos de Jesús. 7 signos, milagros o prodigios. Y cada signo va acompañado de una enseñanza diferente. Pero además en este libro de los signos hay lo que los biblistas llaman septenarios, que son conjuntos de 7. ¿Qué hay en este libro? Hay 7 signos, hay 7 diálogos de Jesús con otros personajes, diálogos en los que se aprende mucho. Hay 7 discursos de Jesús, cuando Jesús se pone a hablar largo y tendido y va a explicar algo muy profundo.
Y hay 7 discusiones. ¿Discusiones de Jesús con quién? Fariseos, escribas, letrados, maestros de la ley, judíos. Disputas en las que le van a poner a Jesús contra las cuerdas y Jesús va a responder. Entonces, los 7 diálogos de Jesús van a acabar con un acto de fe. La persona o las personas con las que dialoga Jesús van a creer en él. Los 7 discursos, 50-50, mitad y mitad, unas veces van a creer en Jesús y otras veces van a dudar o no van a creer. Y en las 7 disputas con Jesús va a resultar que los que discuten con él no van a creer. No solo no van a creer, sino que a veces van a intentar o van a conjurarse para matarlo. Además de estos 7 diálogos, 7 disputas, 7 discursos y 7 signos, hay 7 imágenes de Jesús, que hemos hablado ya de algunas: el agua viva, el pan de vida, la puerta, el pastor, el buen pastor. La vid ya forma parte del siguiente libro. ¿Qué más? La luz del mundo, la resurrección, la vida. 7 imágenes de Jesús que traen una enseñanza también. Bueno, pues el libro de los signos, de los capítulos 1 al 12, vamos a irlo recorriendo también en este curso. Y por último, de los capítulos 13 al 20, es el libro de la hora de Jesús, que se relata aquí: la unción en Betania, cuando María lava los pies a Jesús y los unge con perfume; la confabulación de Judas para traicionar a Jesús; y después la última cena. La última cena son 4 capítulos, los discursos de la última cena de Jesús, que es lo que los teólogos llaman el discurso del adiós, el adiós de Jesús a los suyos, sus últimas enseñanzas, su testamento, el mandato del amor, la promesa del Espíritu Santo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el anuncio de las futuras persecuciones. Lo iremos viendo. Son unos capítulos profundísimos, muy hermosos, y a muchísima gente son los que más les gustan de Juan, porque ahí está el testamento de Jesús. Y por último, los capítulos 18 y 19 son la pasión y la muerte de Jesús. Jesús ante el Sanedrín, Jesús torturado y flagelado, la negación de Pedro, Jesús ante Pilato y por último la muerte en la cruz. Capítulo 20, la resurrección. Resurrección y apariciones a los suyos. Y ese diálogo tan hermoso con María Magdalena, la escena de Tomás, que no quería creer, todo eso está en Juan. Bueno, y cuando ya parece que se acaba el Evangelio, viene un capítulo más, el 21, que parece como un añadido. ¿Por qué es importante el capítulo 21? El epílogo es lo que viene detrás. Bueno, porque en ese capítulo es la llamada de Pedro, de Simón Pedro. En ese capítulo representa que los apóstoles han vuelto a Galilea, vuelven a pescar, se encuentran con Jesús, no pescan nada, Jesús les dice que echen la red a otro lado, la cargan de peces y después de ofrecerles un almuerzo, Jesús tendrá un diálogo con Pedro para pedirle a Pedro que cuide de la futura comunidad, que pastoree a sus ovejas. Y al final le dice a Pedro: sígueme, sígueme. Bueno, estas son las 4 partes del Evangelio de Juan: prólogo y epílogo, principio y fin, y entre medio el libro de los signos y el libro de la hora de Jesús. La hora es la hora de entregarse y de morir. Las 4 partes. Bueno, y ahora, antes de acabar, vamos a ver algunas características o curiosidades de este Evangelio que demuestran lo diferente que es de los demás. Esto para que os fijéis a medida que lo vayáis leyendo. Mirad, os he comentado que el Evangelio de Juan tiene un vocabulario diferente, una expresión muy distinta a los otros, y esto se ve cuando empiezas a estudiar las palabras y los conceptos, las ideas clave de los Evangelios. Entonces, mirad, en el Evangelio de Juan hay varias palabras que son muy importantes. Padre,
aparece 118 veces. Mientras que en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra Padre aparece siempre menos de 10 veces. De 10 veces a 118. Cambio, ¿verdad? Padre es una palabra crucial en Juan. Segunda palabra que aparece muchísimo en Juan, mundo. El Padre, el mundo. Tercera palabra, vida. Mundo aparece 78 veces, vida 57 veces. Después la palabra verdad. El concepto de verdad aparece 46 veces. Todo esto en los sinópticos, estas palabras aparecen muy poco, sorprendentemente. Padre, mundo, vida, verdad. Enviar, enviado, enviará, he enviado. El verbo enviar o enviado en Juan también es clave, aparece 32 veces. Y por último la palabra luz, luz que aparece 27 veces. Parece que en todos los evangelios estas palabras deberían ser importantes, pero ya os digo que en los sinópticos aparecen poquísimo, pero en Juan muchas veces. Vamos a intentar hilarlas. Padre, mundo, vida, verdad, enviar, luz. Luego hablaremos de amor. El Padre crea el mundo, el Padre transmite la vida, en el Padre está la verdad, el Padre envía a su Hijo al mundo, su Hijo es la luz del mundo. Esto está en el prólogo, todo esto lo encontramos en el prólogo y muchas más veces. Y por último tenemos la palabra amor. Cuando preparaba esta clase, el padre Joaquín me dijo: Monse, el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es así. No solo es el Evangelio del discípulo amado, es que es un Evangelio donde el amor es crucial. Entonces hice un ejercicio. Bueno, voy a contar cuántas veces aparece la palabra amor en los Evangelios. Y efectivamente, en el Evangelio de Juan, la palabra amor aparece 6 veces y el verbo amar en todas sus formas 12 veces. Mientras que en los otros evangelios, amor no aparece nunca. Nunca. El verbo amar sí. 4 veces en Mateo y Marcos y 5 en Lucas. Pero está clarísimo que amor y amar son mucho más numerosos en el Evangelio de Juan. En cambio, en los sinópticos estas palabras clave son más escasas. ¿Qué palabras, en cambio, son importantísimas en los sinópticos? Y ahora os vais a sorprender. En los sinópticos es muy importante la palabra palabra, la palabra de Dios. Es muy importante la palabra reino. Claro que sí, el reino de los cielos, el reino de Dios. En Mateo, Marcos y Lucas aparece 20 veces en Marcos, 57 en Mateo, 46 en Lucas. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué diferente! La palabra llamar, la llamada, es importantísima en los sinópticos. 4 veces en Marcos, 26 veces en Mateo, la llamada. 43 veces en Lucas. ¡Qué importante es la llamada en los sinópticos! ¿Cuántas veces aparece llamada en Juan? 0. Pero en Juan aparece 32 veces enviar. ¿Que no es importante la llamada en Juan? Sí, pero es que en Juan el enfoque es no la llamada, sino que Jesús es enviado. El enviar a alguien en nombre del Padre. El envío. Son 2 maneras diferentes de ver una misma realidad, pero fijaros en el enfoque lo diferente que es. La palabra conversión es muy importante en los sinópticos. Aparece 3 veces en Marcos, al principio de todo, el Evangelio de conversión. 7 veces en Mateo, 14 en Lucas. La conversión, el cambio de mente es importante. ¿Cuántas veces aparece en Juan? Ninguna. Ninguna. La palabra parábola. 13 veces en Marcos, 17 en Mateo y 18 en Lucas. En Juan no hay parábolas. No hay parábolas.
Hay imágenes, hay comparaciones, hay signos, no hay parábolas. La palabra reino en Juan aparece, sí, 5 veces, solo 5, pero es que en los otros sinópticos ya os digo que aparece más de 20, 30 y 40 veces. Entonces, amor, también os he dicho que aparece muchísimo más en Juan. Esto nos demuestra hasta qué punto es diferente este evangelio y cómo se centra en otras cosas. Otras expresiones muy típicas del evangelio de Juan. Lo vamos a leer mucho. En verdad os digo. En griego es amén, amén. Amén, amén, legoimin. En verdad os digo. Cuando Jesús empieza hablando y dice esto, está diciendo, atentos, que os digo algo importantísimo, escuchad, que esto es la verdad, esto es importante, esto es muy decisivo para vosotros. Otra expresión típica del Evangelio de Juan, contestó Jesús y dijo. Podríamos decir, solo respondió, Jesús dijo, no, contestó y dijo. Esto es una expresión griega, pero que es muy aramea, es una traducción de una expresión aramea, lo cual demuestra que los que escribieron el Evangelio eran de cultura aramea, de la misma cultura que Jesús, y escriben un griego que es una traducción de su lengua aramea original. Luego, otra expresión muy propia de Juan, creer en. Creer. Va a aparecer, creéis en el Hijo del Hombre, creéis en mí, creéis en Dios, creed en mí. Otra expresión muy propia de Juan, dar testimonio. La palabra testimonio en Juan aparece continuamente. Jesús es el testimonio del Padre y el Padre da testimonio del Hijo y vosotros estáis llamados a dar testimonio. Dar la vida, aparece 8 veces, dar la vida. Y luego en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, como si Jesús y los apóstoles no fueran judíos, que lo eran. ¿Por qué se habla de los judíos como si fueran extraños, ajenos, enemigos, de otra raza casi? Bueno, pues porque el enfoque del Evangelio de Juan ve a los judíos como adversarios de Jesús. No creen en él, entonces están como fuera, y se habla de los judíos así. Otra palabra interesante, que también aparece muchas veces en los sinópticos, bastantes veces, y no aparece ni una vez en Juan. Fe. La fe. Bueno, pues en Mateo, fe aparece 6 veces, en Marcos 4, en Lucas 10. ¿Y dónde está la fe en Juan? ¿Cómo puede ser que no aparezca la palabra fe? Pero sí en Juan aparece el verbo creer, creer en, 36 veces. Que viene a ser lo mismo, porque creer en, el verbo creer en griego es muy rico, no solo es creer. El verbo creer en realidad, tanto en griego como en hebreo, quiere decir confiar. Fe es confianza. Cuando Jesús dice creed en mí, está diciendo confiad en mí. Creer es confiar. Bueno, pues hemos visto esta pequeña introducción a este evangelio tan diferente, tan profundo, un evangelio que cambia vidas, un evangelio que nos puede inspirar y acompañar siempre. Ahora voy a decir algo muy exagerado, pero lo siento así. La Biblia es hermosa y es importante y es un tesoro. Pero si ahora ocurriera algo y desaparecieran todas las Biblias y nos quedáramos sin el Antiguo Testamento, sin los otros evangelios, pero conservásemos el Evangelio de Juan, con eso nos bastaría. Nos bastaría, porque ahí está todo. Todo lo que Jesús nos quiso dejar y transmitir, lo más importante que tenemos que saber está en estas poquitas páginas, en estas 1000 palabras. Bueno, son más de 1000, pero 1000 vocabulario de 1000 vocablos. En esto está todo lo que necesitamos saber para tener vida y vida en abundancia. Que además nos enriquecemos con los demás evangelios, claro que sí, con el resto de la Biblia, por supuesto. Está muy bien tener lo demás. Hay que comer variado, hay que alimentar nuestra alma con variedad.
Pero aquí está la esencia, el perfume, la fragancia, lo condensado. Solo con este Evangelio tenemos lo suficiente para ser buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús, para tener una vida muy plena y para hacer lo que estamos llamados a hacer en esta vida, para ser hijos de Dios, hijos de la luz, seguidores de Jesús. Gracias por vuestra escucha.